Reine no Lagrange, también conocido como Lagrange de Flower Rine, es un anime del 2012 compuesto por 24 episodios dividido en 2 temporadas que, producido por Estudio Sebek, fue dirigido por Tatsuo Sato, mejor conocido por haber trabajado años antes en Marta el sucesor Nadesco, teniendo el anime como peculiaridad el que en su producción estuvo involucrado el fabricante de automóviles Nissan Motors, los cuales se encargaron de diseñar los mechas en turno que, como notarán por lo que se ve en pantalla, cuenta con una estética algo particular. La serie se trata de un anime original cuya historia parte de la clásica premisa de la humanidad siendo atacada por invasiones alienígenas para contarnos la historia de Madoka Kyuno, una vivaracha estudiante de secundaria deseosa de ayudar a otros, la cual, tras cruzar caminos con una taciturna y algo rara jovencita de nombre Lafinti, quien dice ser una alienígena, terminará haciéndose con los controles del Box Aura, uno de 3 mechas antiquísimos creados por los antepasados de la humanidad y asociados con una terrible leyenda que la chica tendrá que usar para defender a la Tierra de una invasión espacial, la cual descubriremos más temprano que tarde es el resultado de un quilombo político entre 2 razas alienígenas que están pasando por una crisis consecuencia de una catástrofe natural. Es así pues que Madoka, en compañía de Lafinti y otra joven llamada Midori, cada una a bordo de uno de los 3 mechas, tendrán que intentar encontrar una solución a todo este altercado que vaya más allá de simplemente destrozar todo lo que hay a su paso y que logre dejar a todos los involucrados bien parados. Más que por su acción o una trama intrincada, Reine no Lagrange es una obra que brilla por la relación entre sus 3 protagónicas, cuya amistad, con matices que rozan lo romántico lésbico, se convierte en el corazón de la serie. El anime combina momentos de comedia ligera y de corte League of Light con toques de drama centrado en cómo las chicas enfrentan sus diferencias y unen fuerzas para buscar una solución pacífica al conflicto intergaláctico que tienen enfrente. Sin embargo, su ritmo pausado y su enfoque en las interacciones entre personajes por encima de la acción puede que no satisfaga a quienes busquen de batallas épicas o una narrativa más intensa. Además, la serie se usa un simbolismo algo forzado con sillas que representan el estado emocional de las protagonistas, pero el cual a la larga no tiene mucho peso, siendo más decorativo que significativo. Visualmente hablando, el anime es competente pero no sobresaliente. Los diseños de los personajes son atractivos, aunque algo genéricos, y los mechas, gracias al aporte de Nissan, tienen un toque distintivo, aunque su animación puede sentirse rígida en ciertos momentos. Los fondos, ambientados en la pequeña ciudad costera en la que sucede la serie, logran capturar una atmósfera encantadora, pero no son particularmente memorables, y en el apartado sonoro, si bien destacan los openings True Night y Marvel, ambos interpretados por Megumi Nakajima, que aportan energía y encaja bien con el tono de la serie, por lo demás no se puede decir realmente mucho del soundtrack. Reine no Lagrange es, en esencia, un título ligero y simpático que no busca revolucionar el género de mechas ni mucho menos, sino ofrecer una experiencia relajada y entrañable. Aunque no es una obra maestra y puede sentirse algo predecible y lenta para algunos, es una opción ideal para quienes quieran disfrutar de una historia sencilla con personajes carismáticos, siendo un cambio de tono bastante agradable frente a otros animes mechas más tradicionales y dados a la acción. Si buscas algo para ver sin complicaciones, acompañado de un trío protagónico que destila química, esta serie puede llegar a ser una grata experiencia. Ryuseiki Gaku Saber, también conocido como Shooting Star Gaku Saber, es una serie de OVA de 6 episodios lanzada entre el 93 y el 94, producida por Production IG y dirigida por Shinya Sadamitsu, conocido por trabajos como Zillion y Dragon Hall. Este anime es una parodia descarada del género de mechas, burlándose con humor de los clichés más comunes de la serie de robots gigantes, presentando desde héroes improbables hasta villanos exagerados, todo envuelto con un tono absurdamente ligero. La historia entonces sigue un grupo de 8 estudiantes de secundaria que, engañados por su excéntrico y manipulador profesor con aires de científico loco, aceptan participar en un experimento para obtener créditos extras en su clase. Este experimento los conecta con un misterioso meteorito que cayó en su ciudad hace una década, lo que los lleva a convertirse en los pilotos del Gaku Saber, un mecha alienígena impulsado por una tecnología ancestral y, lo que es aún más curioso, por el poder sin límites de la imaginación de sus pilotos, cosa que de hecho les viene de maravilla porque justo por coincidencia ese mismo día había dado inicio una inoportuna invasión alienígena, forzando a los chicos a combatir, dando paso esto a una serie de eventos que les llevarán a descubrir los secretos del universo y llevarlos a explorar algunos de los rincones más extraños e inverosímiles de la galaxia.
El mayor encanto de Gaku Saber radica en su humor absurdo y su capacidad para no tomarse en serio. El mecha titular es el alma de la parodia, alimentado por el imparable poder de la imaginación humana, puede generar armas como se le venga en gana, por más ridículas que sean, lo que resulta en momentos tan hilarante como impredecible. Sin embargo, con solo 6 episodios en su haber, la serie no tiene el tiempo para desarrollar en profundidad a su amplio elenco, y varios del grupito de pilotos terminan resultando bastante olvidables, esbozando personalidades poco distintivas. A pesar de esto, el grupo en su conjunto es carismático y el profesor, con su obstinación por liderar a estos muy entre comillas héroes a base de promesas vacías, añade un toque de comedia que sostiene la narrativa. Visualmente hablando, Geku Serve cumple para su época, con una animación decente y un dinamismo aceptable. Los diseños de personajes son genéricos pero funcionales, mientras que el Gaku Saber, aunque no es precisamente memorable en su apariencia, compensa con su funcionalidad absurda. El apartado sonoro no destaca demasiado, pero el opening, interpretado por el gran Hironobu Kageyama, es una pieza animada que encaja con el tono desenfadado de la serie. Ryuseki Gaku Saber es una diversión rápida y sin pretensiones. Su corta duración y su humor ligero la convierte en una opción perfecta para una tarde de aburrimiento, especialmente si disfruta de las parodias. Aunque sus personajes no sean los más memorables y su animación no rompa moldes, el giro inesperado hacia su final y su descarada absurdez hace que valga la pena el que le deje una oportunidad. Super Dimension Century Orgus, también conocido como Shoujiku Seiki Orgus, es un anime original de 35 episodios estrenado en 1983, el cual formó parte de la llamada trilogía Super Dimension, una trinidad de títulos con parentesco temático, estético y comercial, pero sin relación argumental entre sí, de la que por lejos su título más conocido fue Super Dimension Fortress Macross. Orgus, si bien como obra pasó bastante más desapercibida que su título hermano, cosa comprensible porque, a mi ver, es un anime bastante poco apetecible en general, con muy buenas ideas y premisa, pero que no supo aprovecharlas, este dio paso, una década después, en 1993, a una secuela en formato OVA de 6 episodios, titulada simplemente como Super Dimension Century Orgus 02, un trabajo mucho más interesante y el cual es el que quiero recomendar en este apartado. Cabe aclarar, antes de decir nada más, que si bien Orgus 02 es una secuela del otro título, lo cierto es que resulta una obra bastante autosuficiente, la cual, salvo por ciertas revelaciones dadas al final de la historia sobre un par de personajes, su relación con la otra obra no afecta verdaderamente el desarrollo de la historia, siendo esta conexión más bien un elemento anecdótico con respecto al lore del mundo que se nos presenta. En fin, que el anime se trata de un título de corte bélico con atisbos de romance y ciencia ficción que, ambientándonos en un mundo similar al nuestro en lo que fue la época de la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial, nos relata que 200 años atrás se hizo un descubrimiento que cambió las tornas de este mundo, al hallarse por todo el mundo ruinas repletas de gastadas pero avanzadas máquinas humanoides de combate a las que las personas llamaron Dominators, los cuales, tras ser reconstruidos empleando la tecnología que tenían a mano, empezaron a ser utilizados por las milicias de las diferentes naciones. La historia pues sigue las andadas de Lean, un joven aprendiz de mecánico, quien buscando pagar una deuda monetaria, se metió de lleno en una pugna de poder entre dos potencias actualmente en conflicto, viéndose involucrado en una serie de sucesos que lo llevarán a conocer a Nataruma, una misteriosa, desconfiada, pero hermosa joven de cabello azul, que está siendo perseguida por los militares de la nación enemiga debido a ser la poseedora de ciertas habilidades especiales y con la que Lean unirá fuerzas para poder escapar del país después de haber sido abandonado por su superior en medio de una misión de infiltración. La obra girará pues en presentarnos cómo se desarrolla la relación entre estos dos jóvenes, mientras a la par se desarrolla el conflicto político-militar entre los países, el cual estará lleno de traiciones, asesinatos y manipulaciones, tramas que en conjunto eventualmente nos llevarán a desvelar algunos misterios que conectarán esta historia con la de su serie predecesora. Tenemos pues en Orgus 02 una serie corta pero bastante competente y repleta de contenido para el poco tiempo que dura, la cual, aunque tiene sus fallos por aquí y por allá, más que nada en lo referente a toda la trama política, esto en buena parte debido a que los personajes involucrados en la misma rozan lo villanescamente ridículo, siendo un poco difícil tomárselos en serio. En contrapartida, el manejo de sus protagonistas y los secundarios que interactúan con ellos está muy bien llevado, y siendo la obra además, pese a la tónica bélica de su trama,
un título de ritmo algo lento que le da mucha relevancia al peso visual de ciertas escenas antes que a los diálogos, cosa que logra explotar muy bien, en particular cuando busca transmitir el sentir de sus protagonistas. Sumen a todo esto una animación y visuales sumamente atractivas y detalladas, de la que destacan los diseños de personajes de Toshihiro Kawamoto, quien también llegó a trabajar en títulos de Gundam como Stardust Memory y el octavo pelotón de Mobile Suit, así como también la presencia de un OST competente del que destacan sus temas de opening, y nos queda al final una obra que, a mi parecer, es bastante apetecible y que les animo bastante que revisen. Del 2017 tenemos Ai de Zero, anime del estudio Sansigen, compuesto por 2 episodios y dirigido por Goro Taniguchi, nombre que tal vez reconozcan más por ser la cabeza creativa tras Code Geass, así como por haber trabajado en proyectos como Black Arrow, Gun Forest War y varios otros más. El anime se trata de un título hecho enteramente en CGI que nos presenta una propuesta bastante curiosa, ambientándonos en un futuro lejano en el que la humanidad ha podido extenderse más allá del sistema solar gracias al descubrimiento de un mineral llamado Orichalt, el cual no solo ha permitido el desarrollo del salto espacial, sino también la creación de las AI Machines, robots humanoides empleados para el trabajo en ambientes hostiles que funcionan al transferir la conciencia de un humano dentro de su sistema, permitiendo realizar tareas peligrosas sin poner en peligro a sus pilotos. La obra, pues, nos cuenta la historia de Maya Mikuri, una joven brillante aunque algo insegura y estudiante especializada en astronomía, quien, tras ser engañada y traicionada por sus profesores y volverse por esto una criminal buscada, terminará casi que en contra de su voluntad uniéndose a la tripulación de la nave Stulti, una compañía minera de dudosa legalidad, conformada en parte por Evertrancers, personas que por una u otra razón han dejado sus cuerpos humanos atrás para vivir eternamente dentro de las AI Machines. Maya, pues, pasará a utilizar sus grandes habilidades de cálculo para apoyar esta tripulación en las tareas de extracción de Orichal, de forma de recolectar dinero para poder volver a casa y buscar una solución a su situación legal. El título, que inicia como las desventuras de esta pobre chica, quien al principio debe aprender a confiar en sus nuevos compañeros de trabajo, que pese a lo no muy legal de su trabajo, resultan bastante buena gente, eventualmente actuar un tono más serio, trasladando el protagonismo a Ide Zero, uno de los Vertrances de la tripulación Stulti, quien a diferencia de sus compañeros, no tiene recuerdos de su antigua vida. Así pues, el misterio tras su pasado, en conjunto con los enigmas que rodean la aparición de un extraño planeta de Orical, que parece tener vida propia, y por el cual varios parecen estar interesados, se convertirá en el eje central de la historia durante la mayor parte del anime. Ide Zero es un anime ligero pero muy entretenido, el cual, si bien nos presenta una trama principal interesante que logra mantener el interés de principio a fin, el mismo termina brillando realmente por sus personajes, un grupo de pintorescos mineros espaciales bastante agradables y con buen grado de carisma que lograrán mantenerte entretenido con sus ocurrencias. Asimismo, todo el tema de que los mechas de turno sean básicamente segundos cuerpos para los personajes, quienes no lo pilotan de manera tradicional, sino que transfieren su mente a ellos, no solo es un elemento relevante para la trama y el trasfondo de varios de los personajes, sino que resulta además un elemento curioso que diferencia a esta obra de otros títulos del género más convencionales. Visualmente hablando, Ide Zero tiene sus pros y sus contras. Su animación CGI en general no es mala y destaca particularmente en las secuencias de las AI Machines, las cuales a su vez se ven muy bien, teniendo diseños bastante reactivos y exoesqueléticos. Sin embargo, no hacen tan buen trabajo con los personajes humanos, que aunque no se ven mal per se, el aspecto de sus modelos puede llegar a chocar al principio, aunque cabe decir que uno se acostumbra bastante rápido a ellos. En cuanto a su música, lo más destacable es su tema de ending titulado Stellar Compass, interpretado por el gran Hironobu Kageyama, pero fuera de eso poco más se puede decir del mismo. En fin, Ide Zero, si bien no es la obra más llamativa que haya por allí, habiendo pasado muy desapercibida durante su época de estreno, es en general una serie simpática y divertida, cuya duración la vuelve perfecta para distraerte durante alguna tarde de aburrimiento, siendo además una serie totalmente doblada a nuestro idioma. No es una joyita oculta ni mucho menos, y algunos podrían decir que es hasta olvidable, pero como entretención pasajera no está nada mal.
Estrenada en 2005 y compuesta por 39 episodios, Gaiken Legend of Tycoon Mario fue un anime producido por los estudios Toei Animation bajo la dirección de Masahiro Osoda, que vino a funcionar como una reimaginación o reboot de un anime clásico del 75 llamado Tycoon Mario Gaiken, primer anime de mechas original producido por la Toei y nacido de un concepto venido de manos de Go Nagai, que en su momento generó cierta disputa legal de años de duración entre ambas partes, de la que no voy a entrar en detalles aquí. El anime, pues, se trata de un borrón y cuenta nueva con respecto a su contraparte setentera, en la que un jovencito de sangre caliente llamado Daya Tsubabaki se embarcará junto a la tripulación de una nave gigante en forma de dragón llamada Daikyu Maru en una misión a un mundo diferente ubicado en las profundidades de la Tierra para detener la invasión de una fuerza enemiga que ha puesto sus ojos en la superficie, siendo Daya el piloto del Gaiken, un robot gigante que normalmente funciona como la cabeza calavérica del Daikyu Maru, pero que al separarse de esta se convierte en la mayor arma de esta expedición para hacer frente a estos enemigos de la superficie. El título es un relato de aventuras, un poco cliché hay que aclarar, el cual, valiéndose del clásico formato del monstruo de la semana, nos narra las vivencias de nuestros héroes en sus andadas por este mundo hostil lleno de enemigos, donde lo que empieza como una simple misión de defensa terminará convirtiéndose en un viaje lleno de giros inesperados, en donde a medida que avanzan los episodios, la serie va dejando atrás su estructura episódica para desarrollar una trama más compleja y de tono épico. Lo interesante aquí es cómo la serie logra equilibrar ese formato clásico del monstruo de la semana con un desarrollo de personaje bastante sólido. Daya, aunque sigue el arquetipo del protagonista impulsivo y valiente, muestra una evolución interesante a lo largo de la historia. Su obsesión inicial por vengar la desaparición de su padre años atrás a mano de los enemigos da paso poco a poco a una motivación más noble mientras va formando lazos con sus compañeros de tripulación, que a su vez logran despuntar como personajes con bastante carisma. Asimismo, sus villanos, aunque algo simples y genéricos al inicio, terminan demostrándonos una fuerza malvada unidimensional, presentando sus propias luchas internas y personajes memorables, agregándole así una capa extra de interés a lo que de otra forma podría ser una trama bastante convencional. En cuanto a las batallas, aunque la animación no es lo más destacado del anime, los combates del Gaiken tienen su encanto. El mecha cuenta con un arsenal variado de ataques y transformaciones que evitan que las peleas se vuelvan repetitivas. Además, la serie sabe crear momentos de tensión genuina, mostrando que incluso este poderoso robot puede verse superado al verse enfrentado a enemigos que cada vez son más fuertes. Visualmente, el anime es un producto de su época, los diseños de personajes son funcionales, aunque no especialmente memorables, y la animación cumple sin llegar a impresionar, con sus momentos de brillo reservado a ciertas batallas y momentos clave. Donde sí destaca la obra es en el diseño del Gaiken y el Daikyu Maru, que mantienen ese aire icónico de los super robots clásicos de Nagai, pero con un toque modernizado. De la música no tengo mucho para destacar, aunque entre todos su OST hay cierto tema cantado llamado Sono Naha Gaiken que empieza a sonar a medio de la serie y que sabe cómo robarse la atención, siendo el mismo bastante épico. En conclusión, Gaiken Legend of Tycoon Mario es una serie que, si bien en principio no es que sea lo más llamativo del mundo, pudiendo por lo típico de su fórmula inicial ser un trabajo que espante a más de uno, es un anime que con el paso de los episodios gana bastante fuerza en varios de sus apartados, ofreciéndonos una aventura de mechas bastante sólida, con personajes carismáticos, villanos memorables y un desarrollo argumental que, aunque no revolucionario, logra mantener interés hasta su conclusión. No es una obra maestra del género ni mucho menos, pero es una opción más que decente para quienes busquen de una serie de mechas tradicional, pero de aspecto más moderno y con suficiente personalidad como para destacar entre sus pares. En fin, una serie recomendada si es que estás buscando algo con una duración considerable.